Bueno, como sociedad no hemos resuelto ese tema. No sabemos cómo resolver ese tema. No tenemos solución hasta el momento para ese tema. Y nos preocupa el tema de la inseguridad, nos preocupa que aparezcan los que denominan los rastrillos. Esos que van y que roban lo que venga, te roban una rueda de una bicicleta igual, una maceta, una planta para venderla. No importa, cualquier cosa. Como no supimos resolver eso, ¿qué hicimos? Hipotecamos nuestra libertad. Porque es eso. Le entregamos parte de nuestra libertad de transitar por nuestra ciudad o por los espacios públicos al Ministerio del Interior y a la Intendencia, en este caso de Florida. Le entregamos, porque nos sentimos inseguros, porque no somos capaces de juntarnos, de unirnos, porque prácticamente desaparecieron, por ejemplo, las comisiones barriales, que en otros tiempos eran parte de una articulación social que tenía Florida, sumamente importante, y que permitió, por ejemplo, cuando la crisis del 2002, ser una contención muy importante para distintos sectores de nuestra sociedad. Recuerdo las comisiones barriales, recuerdo la pastoral de la Iglesia Católica, súmele cualquier iglesia que se le ocurra, cualquier congregación que trabajaban articuladamente para tratar de contener a esa sociedad que estaba mal. Hoy, evidentemente que estamos enfermos de muchísimas cosas como sociedad, hay problemas que nos acucian, se nos mata más gente que la que se mata en accidentes de tránsito o la que los homicidios. El otro día en este mismo programa, en este espacio, estuvo la doctora Nora García. Hablamos de los suicidios. El año pasado se suicidaron más de 680 uruguayos. 15 floridenses. ¿Qué estamos haciendo para eso? O lo ocultamos, o de eso no hablamos. Mejor no lo tratamos. Es un tema jodido, lógicamente. Se está trabajando en eso, como bien dijo la doctora Nora García, pero si yo le pregunto, porque después del programa pasó eso, esas discusiones que se dan, pero tanta gente se mata. ¿Cómo? Pero yo pensé que mataban más, es decir, que hay más homicidios por delincuencia que los que se morían porque se quieren morir, porque se matan, porque se suicidan. Y esa pregunta, si uno la hacía, pasaba eso. Si uno preguntaba, bueno, ¿cuántas personas mueren? ¿Mueren más por qué? ¿Por qué causa? ¿Por homicidios, por la delincuencia o por suicidios? El 80% me contestó que por suicidios. Aunque parezca por homicidios, perdón, por homicidios, no por suicidios. Si habrá que trabajar ese tema. Cerrando, quiero volver, aparte de este artículo que a mí me hizo sentir mucha vergüenza, en lo personal, me hizo sentir mucha vergüenza, porque después de relatar las medidas que lleva a cabo la Intendencia, el tema de la inseguridad, dice la crónica, el periodista, en medio de tanto relato de inseguridad y pérdida de confianza, el comportamiento de los vecinos parece decir lo contrario. En la avenida Independencia, bueno, acá Nidel avisó que no era avenida, pero en la calle Independencia, vamos a decirle, un joven deja la bicicleta apoyada en el cordón de la vereda y desaparece. Al rato vuelve a buscarla y allí está. Es decir, no le robaron la bicicleta. ¿Que roban bicicleta? Sí, roban bicicleta, ya sé, pero no es lo común. A la hora del almuerzo, la empleada de una mueblería cierra el local y deja la mercadería afuera. Bueno, capaz que ahora van a salir a buscar la mueblería que deja los muebles afuera, pero hasta ahora no se lo robaron. Nadie la toca, dice la crónica. En la tarde comienza un acto escolar. Los niños están sentados en medio de la calle, de frente a las cámaras de televisión y de las espías, es decir, la del Ministerio del Interior y la de la Intendencia, a las que de vez en cuando alguno saluda, dando por hecho que del otro lado hay alguien que está mirando. Bueno, una especie de fábula urbana, pero bueno, en fin. Ese tipo de cosas que la ciudad que uno vive y en el lugar donde uno está sea noticia, porque nos gusta fisgonear, pues nos gusta andar bichando, es medio jodido. Demuestra que no hemos evolucionado nada. Estamos peor que antes, desde ese punto de vista. Y desde el punto de vista social se habrá para discutir estas cosas. Me encantaría ver otro tipo de noticia en un medio tan importante como este que salió publicado, donde se resalten otro tipo de valores y no estas percepciones, porque hablando de percepciones ya vamos a analizar en esta mesa detenidamente lo que fue la encuesta que realizó la Cámara de Comercio de Florida, la Cámara Empresarial de Florida, un trabajo muy serio llevado adelante por la empresa Radar.
Pero ahora nos vamos a adentrar en el programa, porque está Pablo Lanz, y si no, Pablo Lanz se va a ir y no va a hablar. Bienvenido, Pablo. Gracias por aceptar la invitación. No, al contrario, el gusto, como siempre, de poder participar de tu programa, Alberto. Realmente uno en esta presentación se informa, y se informa bien. Por tanto, no se nos pasó por la cabeza en irnos, sino en seguir sentados para seguir informándonos. Bien, gracias por el concepto. ¿Qué opinas de todo esto? Porque digo, a veces uno, en mi caso, por ejemplo, como comunicador, como observador de una realidad, nos formamos determinada opinión de lo que está pasando. Sí. En tu caso también sos protagonista de nuestra sociedad y que estás siguiendo atentamente todos estos temas. Sí. ¿Te afecta lo mismo que a todos? Nos afecta a todos. Hoy no hay un diferencial en cuanto a seguridad. O sea, hoy no hay Montevideo interior o ciudades capitales y pueblos del interior. Hace algunas horas en Fray Marcos todos fuimos testigos de un hecho delictivo a plena luz del día, cuestión que en localidades del interior era totalmente impensado. Yo apuesto a profesionalizar cada vez más el cuerpo policial, el Ministerio del Interior. Yo creo que el Ministerio del Interior es el Estado y el Estado de Derecho, el Estado uruguayo, el Parlamento Nacional, ha puesto sobre sus espaldas la responsabilidad de la seguridad. Claramente a estas horas nosotros hemos tenido una amplia agenda de medios y de actos en cuanto al lanzamiento de un nuevo sector político al cual pertenecemos, y por ahí Ernesto Talvi dijo algo bien interesante. En nuestro nacimiento, en nuestro acto inicial, Ernesto Talvi decía si cambiando el ministro solucionábamos la seguridad, y claramente no. Claramente el ministro del Interior, el ministro Bonomi, corre esta circunstancia que hoy nos toca vivir varios kilómetros de atrás. Él decía, el ministro del Interior corre 30 kilómetros detrás la problemática, y cuando el ministerio y el ministro acelera, el problema se acrecienta y acelera también. Por tanto, es un tema con muchísimas aristas, es un tema muy delicado y que abarca muchos ámbitos de la vida ciudadana y muchos ámbitos de la vida del Estado, como por ejemplo la educación. No es como antes que se arreglaba con un policía. No es como antes que se arreglaba con un policía, no se arreglaba cambiando el jefe de policía, hoy no se arregla cambiando tampoco el ministro. Por lo menos es lo que nosotros entendemos. Es un tema que hay que abordarlo de forma urgente, porque es una problemática que hoy nos pega a todos, nos afecta absolutamente a todos. Pero esas distintas aristas pasan por tomar también decisiones de Estado. Cuestión que claramente el Frente Amplio no ha tomado esas decisiones. Por ejemplo, ¿qué es lo que se como por ejemplo, una circunstancia clara. Todos somos testigos de lo que estamos viviendo en cuanto a ir detrás del delito. Vemos como barrios de contexto crítico en Montevideo son abordados por cientos de policías cuando el delito se cometió, y las cámaras de televisión están allí cuando el delito se cometió, haciendo allanamientos en barrios de Montevideo, cientos de policías. Nosotros de alguna forma creemos que hay que trabajar reforzando fuertemente la inteligencia militar, la inteligencia policial, advirtiendo de estas problemáticas que hoy fundamentalmente nacen de narcobandas, del narcotráfico, de lo que tú hace algunos momentos hacías referencia, pero no actuando en consecuencia, sino previendo y estando antes de las circunstancias delictivas, ¿verdad? Y para eso hay que trabajar fundamentalmente en esa inteligencia, dotando con mayores capacidades tecnológicas, con mayor personal, dándole a esa área del Ministerio del Interior mayores recursos para advertir la delincuencia. Y por otro lado, algo que nosotros claramente nos hemos manifestado contrarios al plebiscito que a estas horas... Yo te iba a preguntar si ibas a firmar o no estabas de acuerdo con la campaña de... Es Larrañaga, lo identificamos con la campaña de Larrañaga. La campaña de Larrañaga, que tiene 4 medidas claras. Una de ellas es, de alguna forma, generar un ámbito para que los militares tomen acción paralela con el Ministerio del Interior. Nosotros creemos que son
cuerpos totalmente, desde su formación y su conformación totalmente distintos, pero para eso hay una solución que es la Policía Metropolitana en Montevideo, ¿verdad? Una policía militarizada que hay que dotarla de mayores recursos, que hay que dotarla de mayores recursos. Reforzar lo que ya está. Reforzar lo que ya está y que actúe como un cirujano con un bisturí, que actúe quirúrgicamente cuando se le convoque en determinadas circunstancias. Y fundamentalmente abordar para el tema de la inseguridad claramente temas educativos, temas de rehabilitación. La rehabilitación hoy no existe en el Uruguay. Vemos los índices de reincidencia del delito de quienes fueron privados de su libertad y son, yo no me quiero equivocar, pero está siendo muy cuestionado, pero hay algunos que hablan de 60%, otros que hablan de un 45%, pero los índices de reincidencia son muy elevados porque claramente no hay políticas de contención y de rehabilitaciones adecuadas. Bueno, en eso hay que trabajar mucho también. Y hay que poner plata también. Hay que poner recursos. Hay que poner plata. Florida es testigo de una nueva cárcel que se está armando. En Ciudadanos ya estamos trabajando hace algunos meses. Hay gente con muchísima profesionalidad en estos temas. Estamos tratando de conformar un equipo amplio. Ya hay 35 cuerpos temáticos trabajando en distintas áreas en el orden nacional. En Florida estamos armando un grupo de desarrollo para el departamento de Florida que trabaje paralelamente a lo que en definitiva nosotros hacemos, que es la política de militancia, la política de actividad plena, diríamos. Por suerte ya hay gente que nos está dando una mano, algunos que van a tener exposición pública, otros que no pretenden tener exposición pública y hay que respetar obviamente, pero lo que sí tenemos es gente pensando, gente teniendo contactos con organizaciones del departamento de Florida pensando en todas estas cosas. Y te vuelvo a lo que te decía, un centro de reclusión que Florida para Ciudadanos y el proyecto nacional puede ser uno de los lugares de un centro de reclusión modelo para que trabaje fundamentalmente en la recuperación. ¿Esto como propuesta o porque los ven ya como algo que va a funcionar de esa manera y puede llegar a dar resultados positivos? Como propuesta, porque lo vemos como que es algo que puede trabajar o puede funcionar en ese sentido, pero claramente reforzándolo en distintas áreas, ¿no? Reforzándolo desde el punto de vista económico, financiero, reforzándolo desde el punto de vista logístico, reforzándolo desde el punto de vista de la docencia, de los oficios que de alguna forma hay que llevar a esos centros de reclusión y preseleccionando también quienes van a ir a ese tipo de centros de reclusión. No todos, lamentablemente, hay quienes cometen delitos duros, graves, con un alto grado de reincidencia en delitos graves, que claramente, no queremos decir son irrecuperables, pero que ante tanta reincidencia difícilmente aporten o difícilmente lleven, se acostumbren o se adecúen a un centro de rehabilitación para de alguna forma reinsertar muchos uruguayos que cometieron delitos y que nosotros entendemos pueden reinsertarse en la sociedad. O sea, pero es un tema muy amplio. Y en el caso de la seguridad ha cobrado notoriedad pública una vez más, es decir, tomó trascendencia a nivel nacional a raíz de la exposición pública que hizo el intendente Enciso de lo que es esta experiencia en Florida y del procurar de tener esta especie de guardia municipal, departamental, que algunos le llaman policía municipal, mal llamada policía municipal. Sí. Una guardia municipal. Pero ¿estás de acuerdo con esto, con este tipo de medidas, con el hecho que la Intendencia aumente además el número de cámaras de vigilancia? Nosotros desde un principio... Porque además, ha resultado información contradictoria. No sé qué información tiene en la Junta. Porque por un lado hay jerarcas de la Intendencia que hablan que se va a profundizar en cuanto a lo que es la fiscalización del tránsito, lo cual parece razonable al día de hoy, pero por el otro lado el intendente dando prioridad al tema de la seguridad pública, hablando del cuidado de los espacios públicos. Yo no entiendo al intendente Enciso porque fue un compromiso que asumió como compromiso de campaña, ¿no? Claramente estas experiencias, por ejemplo en el control del tránsito, ya están funcionando y están funcionando bien, como en departamentos como por ejemplo Maldonado. El intendente Antía, hemos escuchado al intendente Antía decir que en los primeros meses de fiscalización ha tenido un resultado muy interesante la fiscalización del tránsito, y a su vez decir que no está de acuerdo con la propuesta del intendente Enciso.
yo no me afilio a seguir ampliando las competencias del Estado, porque entiendo que ampliando las competencias del Estado no encontramos las mejores soluciones, o no seguramente ampliando las competencias del Estado encontramos las soluciones. Hay veces que seguimos teniendo un Estado gordo, un Estado grande, un Estado obeso, y las soluciones no las alcanzamos. Nosotros desde un principio nos reunimos, le fuimos a preguntar, lo primero que hicimos fuimos a preguntarle su opinión al jefe de policía de Florida hace ya, cuando este tema se trató en el presupuesto quinquenal de la Intendencia. Le pedimos una audiencia al jefe de policía, nos reunimos con él, lo vimos muy proclive a hacer este trabajo y hacerlo en conjunto, a de alguna forma a buscar entre ambas instituciones, Ministerio del Interior e Intendencia departamental, optimizar los recursos para mejorar las capacidades de control en la seguridad. Claramente hubo una decisión rotunda por parte de la Intendencia departamental en que no. El Ministerio del Interior hizo su apuesta en cuanto a cámaras de seguridad, la Intendencia departamental hace lo suyo, pretendiendo después cumplir un rol policial, cuestión que la ley y la propia Constitución de la República lo limita, lo impide. Por tanto, yo creo que es una campaña bastante dificultosa la que tiene por delante el intendente Enciso, más allá de distintas opiniones que hoy han surgido a la vista de todos los ciudadanos, tanto a favor como en contra. Yo me afilio, como te decía Alberto, a optimizar los recursos, a profesionalizar el Ministerio del Interior, a darle mayores capacidades a determinadas secciones o determinados lugares del Ministerio del Interior que hoy funcionan, pero funcionan como un apéndice pequeño dentro del Ministerio del Interior, y nosotros entendemos, como por ejemplo en inteligencia, que tiene que haber una apuesta económica, financiera y de estructura mucho más importante, fundamentalmente para el mundo que nos toca vivir hoy, como decía hoy, las narcobandas, el narcotráfico, los delitos, los delincuentes que se profesionalizan cada vez más. Hace algunos minutos veíamos en los canales nacionales que fue robada una armería, el Maldonado, muy importante, con un arsenal muy importante de armas, que claramente eso está destinado al delito y únicamente al delito. Por tanto, el Ministerio del Interior, yo entiendo que es quien tiene que tener las facultades y que quien tiene que tener, diríamos nosotros, la operativa para mejorar una mejor convivencia, porque en definitiva eso es lo que yo creo todos apostamos, a vivir, tener una convivencia mejor, volver a bajar esos parámetros delictivos que hoy tiene el Uruguay y que en definitiva todos los uruguayos hoy ya somos víctimas, y que por tanto desde el Ministerio del Interior, como lo manda la ley y como lo manda la propia Constitución de la República, allí está la competencia y allí está la tarea para mejorar las circunstancias que hoy estamos viviendo. ¿Cambiando de ministro? Capaz que no. Si cambiamos de ministro... A ver, si alguien nos puede garantizar a nosotros que cambiando de ministro vamos a mejorar la seguridad, yo creo que no habría un solo uruguayo, un solo integrante del actual gobierno nacional que no estuviera a favor de cambiar el ministro. Yo creo que no es cambiando el ministro, es cambiando una determinada cantidad de políticas que se manejan con el Ministerio del Interior, con la educación, con una cantidad de aristas que claramente el Frente Amplio no ha estado de acuerdo en cambiarlo, ¿no? Bien, vamos a seguir en instantes, nada más. Porque nos quedan varias preguntas. Primero, ¿cómo es eso de que la Intendencia ha demostrado de que tiene un presupuesto y no tiene presupuesto? Que no tiene plata, que equivale a decir que está desfinanciado el presupuesto. No sé, lo escuché o lo vi por allí y me quedó sonando de una discusión como en la Junta, pero ahora vamos en instantes a eso. Tiene una explicación lógica, porque tuvo un contexto esas palabras que tuvimos el viernes pasado tratando una amnistía. Por eso, para la Intendencia. lo vamos a hablar en instantes. Encantado.